Buenos días, estimados hermanos y amigos. Quiero agradecerte porque hasta este momento nos has acompañado en el estudio de la epístola a los Hebreos. Eh, Estamos ahora en las secciones del capítulo 5 hasta el capítulo 10, versículo 39, donde el autor va a dar sus argumentos del por qué Jesucristo es un sacerdote mayor que el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote. Así que esperamos que te puedas quedar con nosotros. Agradecemos a Dios porque nos has acompañado hasta ahora y estamos confiando y orando para que la palabra esté siendo bendición para tu vida. Así que no te vayas, quédate con nosotros. En unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. Si trajo su Biblia, quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 7, por favor. Hebreos, capítulo 7. Y esta mañana vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo de la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dijo esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levantó un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Puede tomar asiento. El propósito de la epístola a Hebreos es mostrar la superioridad absoluta de Jesucristo y la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. A lo largo de la epístola, el Espíritu Santo nos ha revelado que Jesucristo es superior a todo lo relacionado con el antiguo pacto. El capítulo 1 hasta el capítulo 2 vimos que era superior a los ángeles. Vimos en el capítulo 3 que era superior a Moisés. En el capítulo 4 a Josué, a Aarón. Especialmente a ese sacerdocio arónico. Y como mencionamos la semana pasada, cuando hablamos del sacerdocio, para los judíos esto era clave, era central en el judaísmo. Y Cristo es presentado como el gran sumo sacerdote, no el sacerdote, sino el gran sumo sacerdote. Capítulo 4, versículo 14 que ya estudiamos. Superior a Aarón,
superior al orden levítico, superior a los sacrificios, mejor al pacto antiguo, y Hebreo lo enfatiza. Y si usted va, por ejemplo, al capítulo 8, versículo 1 y 2, podemos resumirlo de esta manera. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Estos dos versículos, si usted luego los puede leer, resumen claramente que Cristo es el sumo sacerdote cuyo sacrificio y mediación reemplaza por completo el antiguo sistema. Entonces, por lo tanto, esta carta es una carta de exhortación a los judíos creyentes que todavía estaban batallando con ese deseo quizás de volver al judaísmo, la tentación de volver al judaísmo. Y también es una exhortación a aquellos que no han creído, judíos, para que vengan a Jesucristo, porque en Él encontrarán todo lo necesario. Tenían que dejar atrás el judaísmo. Como ya mencionamos en el capítulo 5, el Espíritu Santo empieza a dedicar un tiempo amplio para hablar sobre la superioridad de Jesucristo sobre el sacerdocio de Aarón. En versículo 10 dijimos que iba a presentar un sacerdote que era diferente según el orden de Melquisedec. Pero del versículo 11 del capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 20, hizo un paréntesis para llamar una advertencia a los que todavía no habían creído. Luego en el capítulo 7 comenzó nuevamente a hablar del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Y en los primeros 10 versículos que estudiamos la semana pasada, tocamos los 5 aspectos en los cuales el sacerdocio de Melquisedec, del cual provenía Jesús, era mayor que el de Aarón. Y en primer lugar dijimos que su sacerdocio era universal. Es decir, que mientras el de Aarón era exclusivamente para la nación de Israel, el sacerdocio de Jesucristo, proveniente de Melquisedec, era universal, era para todas las naciones, para toda raza, lo que conocemos o ellos identificaban como los gentiles. Lo segundo que hablamos es que su sacerdocio era un sacerdocio real, porque Melquisedec era un rey sacerdote, mientras que el sacerdocio de Aarón siempre estuvo sometido al liderazgo de un rey en particular. El tercero, vimos que el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio justo y pacificador, cualidades que el sacerdocio de Aarón no podía proporcionar. En cuarto lugar, vimos que ese sacerdocio era personal, es decir, que era basado en el carácter. Mientras el sacerdote humano tenía que venir del linaje de Leví, linaje de Aarón, el sacerdocio de Melquisedec, que era un tipo de Jesucristo, era basado en el carácter, en la persona. Y por último, el sacerdocio era eterno. El sacerdocio de Aarón tenía una limitación. Empezaba a los 25 años, terminaba a los 50. El sacerdocio de Jesucristo es eterno. Y eso lo hace superior al sacerdocio de Aarón, mostrando que el servicio de Aarón, que el servicio del antiguo pacto era limitado y era provisional. El nuevo pacto es completo y es suficiente en sí mismo. Así que del versículos 11 al versículo 19, el Espíritu Santo va a terminar de demostrar por qué el sacerdocio de Aarón es inferior al sacerdocio de Jesucristo. Y ahora, antes de entrar a explicarlo, quiero que nos llame la atención a usted en el versículo 19. Algo importante. Versículo 19, mira lo que dice. Pues nada perfeccionó la ley, y de la ley y de la introducción de una mejor esperanza
por la cual nos acercamos a Dios. Esta frase, por la cual nos acercamos a Dios, es la clave del Evangelio. Es la clave del Evangelio. Usted pregunta, ¿por qué? Porque el objetivo de Dios en todo lo que hace en favor del hombre, al enviar a su Hijo a morir en la humanidad, como cantamos hace un rato, es de llevar al hombre a su presencia. El objetivo de Dios no es que tú y yo cumplamos el sueño americano, ni que seamos empresarios, ni nada de esas cosas. Bueno, eso puede ser ya, en particular, algunos Dios los tendrá para eso. Pero todo el plan de Dios está marcado simplemente para llevar al hombre a su presencia. El cristianismo le da acceso al hombre directo a la presencia de Dios sin ningún tipo de barreras. Ahora, eso era algo que el judaísmo nunca ha podido hacer, dejémoslo todavía en presente, nunca ha podido hacer. Nunca lo hizo en el pasado, nunca lo hizo nunca lo hace en el presente, ni nunca lo hará en el futuro. No se puede. El judaísmo no puede hacer eso. Porque el judaísmo nunca llevaba al hombre plenamente a la presencia de Dios, en el sentido más completo. Solo se puede hacer en el nuevo pacto. ¿Mediante la sangre de quién? De Jesucristo, el sacerdote eterno que está a la diestra de Dios y que fue el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Solo Él abrió el acceso directo. Por eso usted escucha hablar de que cuando murió en la cruz del Calvario se rompió el velo. Es decir, ahora cualquiera que está en Cristo tiene acceso directo al Padre. Hermanos, estos tres elementos, el nuevo pacto, el sacerdocio de Cristo y su sacrificio en la cruz, son temas centrales en el libro de Hebreos. Tenemos acceso al trono de la gracia si estás en Cristo. Los sacrificios que hacía Aarón y todos los sacerdotes eran incapaces de lograrlo, porque siempre había una barrera. Es más, el mismo sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, entraba una sola vez al año, entraba y hacía lo que tenía que hacer. ¿Y qué pasaba? Para afuera. No se podía quedar allí. Él tenía que salir. Más claro no se puede. El judaísmo o esos sacrificios no ofrecían un acceso pleno a Dios. Era un tipo de lo que se iba a lograr con el verdadero cordero que iba a morir en la cruz del Calvario. Pero Jesucristo, el Mesías, el verdadero Mesías, según el orden de Melquisedec, abrió el camino nuevo. Ya por lo tanto no se necesitan más sacerdotes de la línea de Aarón, con esa limitación. Entonces el propósito de estos versículos es dar claro una verdad fundamental. Si tuviéramos que resumirlo, pues lo resumiríamos de esta manera. El sistema antiguo debía ser abandonado para abrazar a Jesucristo. Y sigue siendo hasta hoy. Y si Jesucristo no viene en 100 años y usted y yo ya estamos muertos, me imagino que sí. No creo que ninguno que llegue a los 100 años, bueno, nunca sabe. Pero si ya estamos todos muertos y Él no ha regresado, Él seguirá haciendo lo mismo. Tienes que abrazar a Jesucristo. Entonces este pasaje lo podemos dividir en dos partes. Del versículo 11 hasta el versículo 100, hasta el versículo, ya estoy haciendo cuenta de años. Siento, Jessica. Del versículo 11 hasta el versículo 14, veremos la perfección del sacerdocio interior. Y después veremos del versículo 15 al versículo 19 la perfección del sacerdote superior, ya más cortamente. Miremos la primera parte, la perfección de ese sacerdocio. La intención de Dios con el sacerdocio levítico
nunca fue que permaneciera para siempre. Nunca fue que permaneciera para siempre. Mire, cómo comienza el versículo 11. Si pues la perfección fuese o fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Hermano, la idea aquí es clara. Si el sacerdocio levítico pudiera alcanzar la perfección, no habría necesidad de otro sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cierto? Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es el sacerdocio de Aarón suficiente en sí mismo? ¿O existe algo más que solo el sacerdocio de Melquisedec que pueda suplir? Hermanos, si Dios hubiera tenido la intención desde el principio de que el sacerdocio arónico, introdujera la era de la perfección, Jesucristo no hubiera venido. No hubiera sido necesario que Él hubiera venido. ¿Para qué? Ahora, yo quiero que también observemos un detalle aquí. La palabra perfección que aparece allí. Si pues la perfección, y vamos a dejarlo claro para que quizás no vaya a haber confusión allí. Ahí no está hablando de la perfección en el sentido que usted y yo conocemos perfecto algo como Dios que no tiene errores. No está hablando de eso. La palabra perfección para el apóstol Pablo lo utiliza en muchas ocasiones para la madurez espiritual. Eso lo vemos en Efesios capítulo 4, cuando él habla de perfeccionar a los santos, es decir, trabajar para que los santos lleguen a la madurez espiritual. En Colosenses 4, cuando habla de perfeccionar, lo dice como para presentarlo perfecto delante de Dios, es decir, para presentarlo maduro delante de Dios. Pero aquí en Hebreos, la palabra perfección está hablando para referirse a la meta o al propósito del cristianismo, es decir, el acceso de la persona en Cristo a Dios. La palabra perfección aquí no significa madurar espiritual, sino que es equivalente a la salvación que tenemos en Dios. Mírenlo, por ejemplo, vamos a comparar el versículo 11 con el versículo 19. Debe haberlos puesto juntos, pero no lo hice. Pero miren lo que dice el versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, es más, voy a quitar el paréntesis, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Cuál es la meta de Dios o que Dios tiene en mente aquí? La perfección. Pero nos está diciendo que esta perfección no se puede lograr por el sacerdocio de Aarón. Que esa perfección se tiene que lograr a través del sacerdocio levítico. O sea que la meta la perfección es acercarnos a Dios, darnos acceso a Dios. Ahora mire el versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley. O sea, la ley no puede traer la perfección. ¿Y cuál es la perfección o la meta de la perfección? El acceso a Dios. Miren lo que dice, sigue diciendo. Y de la introducción de una esperanza por la cual nos acercamos a Dios. No está diciendo que nos va a hacer perfectos, sino que nos está diciendo que esa perfección es por la cual nos podemos acercar a Dios.
La perfección es el acceso directo que tenemos a Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 14, quiero que lo busque, ahí encontramos una vez más esa palabra. La estudiaremos cuando lleguemos allí, pero quiero leerla ahora. Miren lo que dice. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo que está diciendo allí es que por una sola ofrenda, por el sacrificio en la cruz del Calvario, Jesucristo nos ha dado un acceso posicional completo en Dios. Ahora, cuando estás en Cristo, tienes un acceso total y directo con Dios. No necesitas ir donde nadie, ningún sacerdote ni nadie, para que tú tengas que confesar tu pecado a Él, para que Él te perdone el pecado. No, tú vas a Jesucristo, tienes acceso a Él. Ya puedes presentarte en oración delante de Él. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Como congregación sí, pedimos a los hermanos que nos apoyen en oración. Pero yo puedo orar a Dios, tengo acceso directo. Porque si estoy en Cristo, me ha sido puesto una posición completa en acceso directo al Padre. No necesito más intermediarios. Y los primeros receptores de esta carta necesitaban entender que el sacerdocio levítico no podía proporcionar acceso directo a Dios. Y eso es lo que mucha gente tiene que entender hoy, que los sacerdotes humanos y ni siquiera los pastores podemos proporcionarle a usted acceso directo a Dios. Eso lo hace Cristo. Por eso fue que Jesucristo declaró a los judíos y le dijo a los judíos, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, por Jesucristo, no por mí, por Él. Sí, para que luego no van a decir cosas raras. Nadie puede ir a Cristo, al Padre, si no es a través de Jesucristo. No importa que tenga toda la línea sanguínea correcta, si no viene a Cristo no puede. Él es el único medio. Ahora, mira el versículo 10, el versículo 1 del capítulo 10. Quiero dejar esto claro para que quede bien entendido. Ahí el antico va a estar. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O está perfectos. O sea, nunca puede que usted tenga un acceso directo a la presencia de Dios. Espero haberlo explicado bien. La ley no puede dar acceso. El hombre no puede dar acceso. El sacerdote no puede dar acceso. Lo da Cristo cuando tú vienes a Él en fe y en arrepentimiento. Así que el punto de Hebreos, capítulo 7, versículo 11, es claro. Si el sacerdocio levítico hubiera sido capaz de ofrecer la perfección necesaria o el acceso directo a Dios o la salvación completa, ¿por qué Dios habría anunciado la necesidad de otro sacerdocio? Esto era crucial para los judíos entenderlo, y creo que esto es crucial para usted y yo poder entenderlo el día de hoy, para que se lo explique a la gente. El antiguo pacto no podía acercar verdaderamente a las personas a Dios. Y lo he dicho una vez, cualquier religión que no te predique a Jesucristo no te puede acercar a Cristo, a Dios.
Porque lo único que te acerca es Cristo. Y si te están predicando de cualquier otra cosa que no sea Cristo, no vas a poder conocer a Cristo verdadero, ni encontrar la salvación. Miren algo más lo que dice el versículo 11. Que hay una frase, esta frase que está en paréntesis. Si pues la perfección fuese por el servicio sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Esto es interesante porque la ley demandaba acceso a Dios, demandaba perfección espiritual. Miren lo que dice el versículo 12. Porque cambió el sacerdocio, necesario es que haya cambio, que también cambio de ley. La palabra cambio aquí significa poner una cosa en lugar de otro. Es decir, quitar el judaísmo y poner el cristianismo. Y creo que entienda esto, por favor. El sacerdocio de Melquisedec no se añadió al de Aarón. No, lo reemplazó. Por eso dice el versículo 12 al final, necesario es, o no al final, sino, sí, al final dice, necesario es que haya un cambio de ley. Ahora, usted estará preguntando, pastor, ¿qué significa cambio de ley? ¿Significa que la ley de Dios ha sido abolida por completo o ha sido quitada por completo? Yo quiero que usted y yo entendamos algo cuando estudiamos la palabra ley en cualquier contexto en el Antiguo Testamento. Debemos aproximarnos o acercarnos a ella teniendo en cuenta tres cosas. Primero, que puede significar ley todo el Antiguo Testamento, porque en muchas ocasiones todo el Antiguo Testamento le he llamado ley en la palabra. O es una forma en la cual usted puede acercarse a la palabra ley. La segunda forma es que la ley puede significar los 10 mandamientos de Moisés, o que se conoce como la ley moral de Dios. Y la tercera forma en que nos acercamos o estudiamos la palabra ley en la escritura es para referirse a todos los rituales ceremoniales de Israel. Son las tres formas. Ley como todo el Antiguo Testamento, ley como el decálogo o los 10 mandamientos de Dios o la ley moral de Dios, o ley como todos los rituales, ceremonias que hacía Israel. Ahora, con eso en cuenta, teniendo eso en cuenta, yo le voy a decir lo que yo entiendo por el contexto del pasaje que estamos estudiando. La palabra ley aquí está claramente relacionada con todos los rituales y ceremonias de Israel ejercidas por los sacerdotes. A eso es lo que está refiriendo. Si se reemplaza el sacerdocio antiguo por un nuevo, entonces la ley ceremonial también debía ser cambiada. Tenían que lavarse las manos y todo ese cuento. ¿Se acuerdan cuando los discípulos los fariseos le dijeron a Jesús, mire que los discípulos, ustedes no se lavan las manos? Eso era parte del ceremonial que tenían que hacer. Y Jesús luego le dice, pues, ¿de qué les sirve que ustedes estén por fuera muy limpios, pero por dentro están hechos un desastre? La ley moral de Dios no ha sido eliminada. Aquí nadie puede decir que porque está bajo el nuevo pacto, entonces ahora puede robar, ahora puede mentir, ahora puede codiciar, ahora puede usar el nombre de Dios en vano, ahora puede, no sé, adulterar y dice, estoy tranquilo porque estoy bajo la gracia. No, Señor, la ley moral de Dios está vigente para nosotros todavía. No ha sido caducada.
Eso tiene que quedar bien claro. Que está hablando de las leyes ceremoniales que ellos tenían que hacer o que hacían los sacerdotes. Porque ahora el verdadero sacerdote la hizo, dice Hebreos, una vez y para siempre y listo. Consumado es, diría Jesús en la cruz del Calvario. Pablo en Romanos 7 dice que la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. Pero a la ley ceremonial, el sistema de sacrificios, el trabajo de los sacerdotes, eso ha quedado a un lado, porque ya Jesucristo lo hizo. Eso fue reemplazado por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, o como lo hemos dicho hasta el cansancio. Todo eso era un tipo de lo que o una sombra de lo que Jesucristo vendría a hacer en su propia vida, en su ministerio terrenal. Entonces lo que le está diciendo a estos judíos que estaban escuchando por primera vez es que hay un nuevo sacerdote. Y no solo que hay un nuevo sacerdote, sino que la antigua forma por las cuales hacían las cosas desaparece, porque ahora todo está hecho ¿en quién? En Jesucristo. Y una de las formas que podemos decir que el nuevo pacto invalidó o hace obsoleto el antiguo pacto es que el templo Dios permitió que fuera destruido en el 70 después de Cristo. Ahorita al rato lo mencionamos un poco más. Ya no tenían que ir al templo a hacer eso. Porque ahora en Cristo, dice la Escritura, nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. No es este lugar. Este lugar ha sido destinado para que se alabe el nombre del Señor, pero la casa de Dios soy yo. Eres tú si estás en Cristo. Su presencia está con nosotros. Algunos de estos judíos que quizás todavía estaban en Cristo seguían adorando el templo y aferrándose a los rituales del sistema antiguo. Quizás para ellos no era tan fácil. Quizás yo a veces cuando hablo con algunas personas, ¿no? que tienen problemas con la idolatría y dicen, es que es difícil. Quizás entiendo un poco, cuando ellos mencionan, quizás entiendo un poco a los judíos, cuando para ellos era difícil dejar todo ese sistema que por siglos lo venían practicando. Ahora entender de que tienen que seguir a un Jesús y que ya era así. Y es que así de fácil, sí, así de fácil. Antes tenían que hacer una cantidad de cosas. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Cree en Él. Y listo. Antes tenía que hacer mandas, tenía que hacer un montón de cosas y esto y lo otro y para acá, para allá. Poner una veladora aquí, poner una veladora allá, esto y Pascuales. Y ahora simplemente tengo que creer en Él. Sí, simplemente tienes que creer en Él. Por nada estéis afanosos, sino que tus peticiones sean conocidas delante de Dios con todo ruego, oración y súplica. ¿Solo eso tengo que hacer? Sí, solo eso. Ya no tienes que ir a hacer nada, no sé qué, subir al Monserrate de rodillas o bajar, o ir al no sé qué cosa de buga. No, nada de eso. Hablo de esos lugares porque son los de mi país que conozco. Ya ustedes sabrán los de sus lugares. Es más, cuando usted va, por ejemplo, al apóstol Pablo, el discurso de Gálatas, cuando él empieza a hablar en Gálatas, porque es lo que empieza a tratar con esos judaizantes que todavía están aferrados a lo antiguo, miren lo que dice el capítulo 4, versículo 9. Dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo hablando a esta iglesia de Gálatas le dice, pero ¿cómo es posible que ustedes quieran volver otra vez a lo débil, a los rudimentos antiguos y te quieres esclavizar otra vez a lo mismo? ¿Cómo es posible que tú quieras volver a seguir confiando en tus propias fuerzas, en tus propias justicias? Él le dice, ya tienen acceso directo a Dios. ¿Por qué te quieres salir del lugar santísimo para volver a los rituales que hacías antiguamente?
Estos eran solo temporales. Mire lo que dice Gálatas 3:24. Dice que de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo significa nuestro tutor o el aquel que nos dirigía. ¿Para qué? Dice, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Lo que Pablo está diciendo es que todas las prácticas de la ley, todos los sacrificios que se hacían, eran algo que nos estaban guiando a Cristo. Nos estaba diciendo, mira lo que tú estás haciendo, tú eres insuficiente de cumplirlo, necesitas ir a Cristo, que Él sí lo puede cumplir en sí mismo. Y añade, a fin, o sea que cuando somos llevados a Cristo, ahí sí puede ser justificado. ¿Qué es justificado? ¿Declarado qué? Inocente. No importa lo que hayas hecho. Así hayas matado a 100, si llegas a Cristo, has sido declarado inocente. Ahora, si mataste a 100 personas, pues obvio que la ley humana te la va a cobrar. Yo no te voy a decir ahora que vienes a Cristo y mataste a 100 y ya, no, si la ley humana te pilla, te la van a cobrar. Pero delante de Dios, aunque la gente diga imposible que alguien que haya matado 100 personas se puede encontrar salvación, sí. Si viene a Cristo en fe, en arrepentimiento, pide perdón, es perdonado. Es más, le doy un ejemplo bíblico para que usted no quiere. Moisés no mató a 100, pero mató a 1. ¿Fue perdonado? Y lo usó Dios tremendamente. Es más, le doy otro ejemplo. Pablo. Ese sí era un asesino de los buenos. Es más, a Esteban cuando lo mataron, dice que lo tiraron sus cuerpos a los pies de Saulo y todos dicen que era él, era Pablo. Y él mismo lo dice. Era un asesino. Y luego Dios lo usó para escribir 13 libros de lo que tú y yo tenemos como Biblia el día de hoy. De los 26, 29, escribió 13. Imagínense, pues. Así que no me diga que porque usted era un matón en el pasado y hoy está en Cristo, Dios no lo puede usar. Cuando creemos, ya no necesitamos de más de lo antiguo. Todo el sistema de sacerdocios cambia. Queda atrás. El capítulo 5 de Gálatas, por eso mismo el apóstol Pablo le dice a esta gente, el versículo 1, hombre, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis más sujetos al yugo de esclavitud. Ya estemos libres en lo que Jesucristo nos ha hecho libres. Eso nos lleva al versículo 13 y 14 de Hebreos, una vez más. Dice el autor allí, y aquel de quien se dijo esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Qué está diciendo? Fácil, ¿cierto? Lo que está diciendo es que Jesús pertenece a un tipo de sacerdocio completamente distinto, ya que no viene de la tribu de Leví, como los sacerdotes en el antiguo sistema, sino que viene de la tribu de Judá. Yo lo dije la semana pasada, la principal regla para ser sacerdote era que usted tenía que ser descendientes de Leví y de Aarón. No importa si usted era un mala gente, mal hablado, un desorden total. Si usted era varón y había venido de la línea de David, de Leví y de Aarón y tenía 25 años, usted era el candidato. Esa era la única calificación. Sin embargo, Jesús vino de la tribu de Judá.
La semana pasada les pregunté y me quedaron mirando algunos como, ¿qué es eso? Pues no viene de la tribu de Judá. Y cumple con la profecía, lo cual demuestra que el antiguo pacto quedó ¿qué? Abolido. Por lógica queda refutada. La frase que dice, del versículo 13, y aquel de quien se dijo esto, se refiere al Mesías y está haciendo referencia a la profecía mesiánica en el Salmo 110. Y esa profecía en el Salmo mesiánico, en el Salmo 110, no vamos a buscarlo, pues usted lo puede anotar, decía allí que el Mesías vendría según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Lo cual significaba que no vendría de la tribu de Judá, de Leví, perdón, sino de Judá. Dios haciendo todo diferente a como ellos, los judíos, lo entendían. Yo les dije, cuando estábamos estudiando el Sermón del Monte, yo mencioné algo que tocamos varios momentos, que decíamos que detrás de la ley teníamos que ver el principio. Y ellos cometieron ese problema que detrás de la ley nunca vieron el principio, sino que se aferraron letra por letra y no vieron el principio, lo que Dios quería decir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el versículo 11, desde el versículo 11, perdón, hasta el versículo 14? Que el sacerdocio de Aarón era inferior y que no podía proporcionar un acceso directo a la presencia del Padre. Ahora miramos qué nos dice los versículos 15 al 19. Versículo 15. Aquí veremos el sacerdocio de Jesucristo, su superioridad en dos sentidos. Primero, veríamos ese sacerdocio superior, versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Este versículo es muy claro y pues hombre, no quiero ser repetitivo. Ese sacerdocio ahora está obsoleto, o sea, ya pasó de moda. Miqueas, por ejemplo, no tiene que buscarlo, dijo, de ti saldrá el que sería Señor sobre mi pueblo Israel. Si los judíos hubieran estudiado las escrituras, tratando de mirar el principio detrás de la letra, hubieran entendido lo que dice el Salmo 110, de que el Mesías vendría a una línea diferente. Y no estarían esperando un Mesías conquistador. Ahora, hay una palabra y es la palabra otro. Aquí en el versículo está. O bueno, la palabra distinto, que cuando observamos esta palabra, para nosotros simplemente sería otro y ya. Pero en el griego habían dos palabras que se podían usar. Y una palabra era para referirse a uno adicional de la misma clase y la otra palabra era para referirse a uno de clase diferente. La primera señalaba, digamos, la diferencia entre cantidad y el segundo señalaba la diferencia en calidad. En Cristo no tenemos un sacerdote de la misma clase de los otros sacerdotes. En Cristo tenemos un sacerdote
totalmente diferente en su clase y en su orden. Se lo ejemplifico de esta manera entonces. Es como si yo tengo un carro, una camioneta Ford, y entonces decido cambiarla porque esa ya está muy viejita y voy a cambiarle, voy a la tienda de carros y le digo, miren, necesito una otra camioneta Ford igual que esta, pero del año 2024. Eso es cambiar uno por otro de la misma clase, ¿cierto? Pero si yo voy a la Ford y le digo, mire, pues aquí tengo esta Ford, no sé, 2010, pero ya quiero comprarme otra, pero ya no quiero una Ford, quiero un Mercedes-Benz. Ahí estoy cambiando a uno a una clase totalmente, ¿qué? Diferente. Jesucristo no es un sacerdote más. Jesucristo es un sacerdote de una orden y de una clase diferente. En el antiguo pacto habían muchos sacerdotes, pero en el nuevo pacto, ¿cuántos sacerdotes hay? Uno solo, Jesucristo, totalmente distinto. Tenía que venir otro sacerdote y era Jesucristo. Y además, déjeme añadirle algo más. Aarón, porque quizás usted me ha escuchado decirlo, quizás va a escuchar a otro predicador decirlo, Aarón también era un tipo de Cristo. También era un tipo de Cristo en sus funciones como sacerdote. Pero Melquisedec también es otro tipo de Cristo en su persona. En Cristo tenemos las dos cosas. Cristo tiene la función como sacerdote, como función, y tiene su característica de Melquisedec como persona. Jesucristo es un sacerdote superior y diferente. Miren lo que dice el versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Cómo llegaron a ser los sacerdotes de Aarón, sacerdotes? Por un mandamiento carnal, ¿no? El sistema antiguo debían cumplir esos requisitos, como le dije ya, físicos, mas no espirituales. Aunque sí había leyendo la palabra, ¿no? En Levítico 21, usted encuentra de que sí habían algunos requisitos físicos que ellos tenían que cumplir. Eran más o menos 142. Si tenía alguno de esos 142 defectos físicos, era descalificado. Levítico 21 usted lo puede encontrar allí. Pero si estaba completica la persona, saludable, pues podía participar. Interesante que, déjeme decirle rápidamente, la ceremonia de los sacerdotes que está en Levíticos 8 era completamente externa y física. Primero el hombre iba a donde el sacerdote para ser lavado, para entrar limpio a la ceremonia. Luego se le vestía con 4 prendas sacerdotales, unos, ¿cómo lo digo? Ropa interior de lino, una túnica larga, un cinto y un turbante. También se le ungía con aceite y se le marcaba con sangre sacrificial en la oreja derecha, en el pulgar derecho, en el dedo gordo del pie. Y todo este proceso estaba relacionado con su cuerpo físico. No importaba su carácter, su personalidad o su santidad. No importaba. Dios usted lo puede leer si está interesado luego allá en Levíticos capítulo 8, Levíticos capítulo 9. Toda la parte física, externa. Pero el versículo 16, hablando de Jesucristo, dice que Él fue hecho no conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible.
El sacerdocio de Jesús no tenía que ver con el cuerpo físico, aunque físicamente Jesús también cumplía todos esos 142 requisitos físicos. Jesús no tenía un solo, no le faltaba ni siquiera una pestaña, estaba completico. Pero tenía que ver con su poder eterno. Ese era el sacerdocio de Jesús. Su sacerdocio provenía de una vida inquebrantable. Es decir, Él era perfecto, intachable. La Biblia dice que en Él no se halló pecado. Jesús hizo todo lo que ningún sacerdote podía hacer. Por eso nos dio acceso directo a Dios. Mira lo que dice el versículo 17. Pues se da testimonio de Él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ya lo mencionamos, perdone que lo vuelva a repetir, Melquisedec no era un sacerdote de linaje físico, sino que era un sacerdote de su linaje o de su carácter personal. Esto ya lo estudiamos, creo yo, el capítulo 6, versículo 19. Permíteme leérselo una vez más, pero se lo voy a leer de la tradición lenguaje actual, así que va a salir en su pantalla para que usted me pueda seguir. Jesucristo pudo hacer lo que Aarón no pudo hacer. Miren lo que dice el versículo. ¿Ya está? Sí. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Esto es algo que el antiguo sacerdote nunca podría hacer, llevarnos a Dios, y mire lo que dice ese versículo, mantenernos allí. Sacerdote arónico no tenía esa capacidad, por eso tenía que ofrecer cada año sacrificio por él mismo y por sacrificio de todos los demás. Pero en Jesucristo nos lleva allí, y si Él es nuestra ancla, nos mantiene allí. No hay peligro de irnos a la deriva. Ahora llegamos al clímax, si usted permite presentarlo de esta manera, de esta sección que es el versículo 18 y el versículo 19. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior y queda a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Estos dos versículos nos dicen que nos dicen algo negativo acerca del antiguo pacto y nos dicen algo positivo del nuevo pacto. Esto no implica que el antiguo pacto fuera incorrecto, no. El antiguo pacto simplemente era el camino para llevarnos a la redención. La ley nos mostraba que nada de esas cosas podíamos cumplir por nosotros mismos, que alguien tenía que cumplirlas por nosotros. Ese es Jesucristo. Entonces el punto negativo que vemos que nos presenta, digamos, de la ley o que plantea la ley, era que el objetivo de los sacerdotes era acercarnos a Dios, pero no podían hacerlo porque era débil. Por eso llegó este nuevo sacerdote en Jesucristo. Por eso dice aquí la introducción de una mejor esperanza. Esa es la esperanza que tenemos nosotros como creyentes. Entonces, para ir terminando, ¿cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Que el antiguo pacto operaba externamente a través de la ley, por lo tanto era incapaz de llevarnos completamente a la presencia de Dios, mientras que el nuevo pacto en sí mismo nos puede llevar directamente a la presencia de Dios, y no solo llevarnos, nos mantiene allí hasta que nos presente sin mancha delante del Señor, como dice Pablo en Hebreos, nos presente como iglesia. Y la palabra abrogado que menciona aquí en el versículo 8, abrogado el mandamiento antiguo, esa palabra es anulado. Ya no se utiliza más. En el antiguo se utilizaba mucho para hablar del cancelar de una deuda, o el cancelar de una promesa, o el cancelar de una ley, o una regulación. Quedó abrogado.
Y esto el Señor, hermanos, quiero que usted lo pueda relacionar. Todo el sistema de sacrificios y ceremonial quedaron eliminados. Dios los anuló. ¿Y esto cómo queda certificado, hermano? Porque el 70 después de Cristo, Dios permitió que el templo fuera destruido. Allí era donde se celebraba todo eso. ¿Por qué no era más necesario? Porque dice Hebreos que Jesucristo hizo el sacrificio una vez y para siempre. No hay necesario. Algunos dicen, no, es que por allá más adelante se va a construir el templo y van a empezar a hacer sacrificios antes de que Jesucristo venga. La pregunta que yo hago, ¿para qué van a construir un templo y para qué van a hacer sacrificios? No, pregunto yo en mi ignorancia. Algunos todavía están con esa idea, no, si es que van a construir un tercer templo y cuando se construya el tercer templo, luego van a empezar a hacer sacrificios. Pregunta, ¿para qué? Pregunto yo en mi ignorancia. Ya ahí se lo dejo para que usted siga estudiando, porque posiblemente usted todavía está esperando el tercer templo para ir a hacer sacrificios a Jerusalén. Que le vaya bien, que le vaya bonito. Pero no tiene sentido. Hebreo dice que se hizo una sola vez y para siempre. No hay necesario. Los judaizantes tendrán problemas con eso. Hermano, después de que Cristo vino y cumplió esa promesa, tenemos acceso directo al Padre, podemos acercarnos confiadamente y como enseñó el apóstol Pablo en Romanos, podemos decirle, Abba, Padre. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Si usted está en Cristo, allá donde usted está, dele gracias a Dios. Dile, Padre, gracias porque en ti tengo acceso directo a la presencia del Padre. Dele las gracias allá donde usted está. Dile gracias, Señor, porque mis pecados fueron perdonados. Estoy anclado en ti y nadie me puede arrebatar de tu mano. Pero tú que estás en Cristo y todavía estás pensando de que tú puedes hacer buenas obras como buen padre, buena madre, buen esposo, buena esposa, cuidar a los necesitados para ganar puntos con Dios, para que Dios te permita entrar a su presencia. Déjame decirte, estimado amigo, que es bueno que hagas eso, que seas buen padre, buena madre, que ayudes a los necesitados. Pero bíblicamente eso no te sirve para encontrar salvación. Bíblicamente no te sirve. La Escritura enseña que tienes que creer en Jesucristo porque Él fue el único que pudo vivir una vida perfecta. Y su vida fue sacrificada en perfección por ti. Para que si crees en Él, como dijimos aquí, tienes acceso directo. Tu amigo que todavía quizás estás pensando en que tienes que ir de algún sacerdote para que Él te perdone pecados. Déjame decirte que no necesitas ir a un hombre para que Él te perdone pecados. Ven a Cristo y Él te perdona los pecados. Él es el único que puede perdonar pecados. Ni siquiera puedes ir al pastor para que el pastor te perdone pecados. El pastor tampoco puede perdonar tus pecados, los perdona Jesucristo. Amigo, si quieres encontrar salvación, ven a Jesucristo. Si quieres encontrar esperanza, el versículo dice que nos llama a una nueva esperanza. Esa esperanza es Jesucristo, una vida después de la muerte. Tienes que venir a Jesucristo en fe y en arrepentimiento. Padre, en tus manos estamos. Señor, aquí hay dos tipos de personas. Los que ya han creído en ti y los que no han creído en ti. Señor, yo oro por los que ya creyeron en ti para que tú los sigas afianzando. Señor, para que cada día puedan seguir creciendo en el conocimiento tuyo. Que tú sigas obrando en sus vidas. Que cualquier situación que esté pasando en este momento, que tú la puedas usar para que puedan ser formados conforme a la imagen de su Hijo. Señor, pero también oro por ese grupo de aquellos que no te han conocido. Aquellos que intelectualmente conocen de ti, pero que no han creído verdaderamente. Señor, para que tú obres en sus vidas. Para que tú des hoy a ellos un corazón de arrepentimiento. Que tú obres en sus vidas. Que hoy doblegues, Señor, cualquier excusa que haya en ellos.
Quizás el pecado de otras personas, el testimonio de otras personas, cualquier cosa, doblégala. Señor, y que ellos hoy puedan llegar a ti pidiendo perdón y arrepentimiento. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús.